se ve o no tampoco. Bien, ven chicos, la pantalla dice huesos de la cara. Chicos, ¿se ve o no? Ok, entonces nos toca ahora avanzar huesos de la cara y aparte agujeros de base de cráneo que quedó pendiente. El tiempo no nos alcanzó la anterior vez. Ahora dijeron que iban a grabar esta clase. Yo no estoy grabando la clase, ya. Si alguien lo puede grabar sería mejor también, por si algún error, porque a veces pasa de que no se escucha el audio o algún error de grabación, ya. Así mío no se reproduce por alguna X razón, tenemos otra opción, digamos, ya. Si alguien lo graba igual está bien. Creo que para Google Meet no te pide permiso, lo puedes grabar. Ya. Entonces, huesos de la cara como tal. Vamos a tener 14 huesos, ya, todos son pares, solo hay uno que es impar, que viene a ser el hueso del vómer, ¿ok? Bien, aquí nos dice, tenemos, ¿ves? Todo 2, y el vómer, fíjense, y la mandíbula también, ya. El vómer y la mandíbula son los únicos huesos impares, los demás son pares. Los lacrimales son 2, los nasales son 2, los maxilares son 2. Aquí están los lacrimales, acá, ya, esta porción de gris. Todo esto que está amarillo es el maxilar superior, ya, todo esto es el maxilar superior como tal. Y luego vienen los nasales, que aquí están de color rosado o rojo, claro, ya, los dos huesos nasales. Los huesos cigomáticos, que vienen a ser estos, ya, aquí están los huesos cigomáticos. Y los huesos palatinos, que en esta vista no lo vemos, están más atrás, ya, o más posteriores. Los cornetes nasales inferiores, si lo vemos, son los últimos, ya, los últimos, porque aquí la fosa nasal lo han sacado las narinas y todo, entonces sí se llega a ver en esta imagen. Luego tenemos el vómer, que está en la línea media, y la mandíbula, ya, y la mandíbula. Ok, si hay algún problema lo dicen por el chat igual, ya. Es que aquí no, con esta plataforma no no puedo ver los comentarios. Continuamos entonces. Ya. Hueso lagrimal o unguis, también llamado. Aquí nos muestra, nos dice que es un hueso cuadrilátero, que todos, ya, a ver, creo que el único viene a ser la mandíbula, y eso hasta cierta parte, ya. En estos huesos de la cara, siempre voy a decir cara externa, ya vamos a empezar en la descripción, siempre voy a decir externa o cara interna, ya. En cambio, en los huesos del cráneo, yo les decía, yo puedo decir cara exocraneal o endocraneal, ya. En caso del hueso de la cara, no. Bien, entonces es un hueso cuadrilátero, ya. Bien, en la cara externa, ya, yo voy a tener esto que se llama cresta lagrimal posterior, ya, eso no se confunda, posterior, anterior, pero que esa está presente en la cara externa de la apófisis frontal del maxilar superior, ¿ok? ¿Qué más?
Esta cresta cuenta conforme va descendiendo a nivel ya del borde inferior del hueso. Posee una prolongación que es conocido como gancho lagrimal, o creo que Textur lo pone con un nombre latín, amolus lagrimalis, ¿ya? Cualquiera es válido. Esto dentro de la cara externa. Esta cresta lagrimal, ¿qué problemas hay, chicos, con la señal? Bien, entonces es la señal, creo, chicos, ¿ya? Bien, les decía, cresta lagrimal posterior. Me divide la cara externa en una superficie anterior y una superficie posterior, ¿ok? ¿Qué más? En la cara interna, ya, en la cara interna voy a simplemente decir que aquí el siguiente hueso, si se fijan en esta otra imagen, se articula con qué hueso, quién está detrás, el etmoides, ¿ya? Y juntos van a ir formando, me refiero a la pared interna, van a formar la cara externa o la pared lateral de las fosas nasales. Bien, los bordes. Este hueso tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior, ¿ya? El borde superior se articula con la apófisis orbitaria del hueso frontal, ¿ya? El borde inferior se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior, ¿ya? Ahorita vamos a ver que este cornete tiene apófisis lagrimal, maxilar y etmoidal, ¿ya? Entonces dentro de la lagrimal se va a articular con el borde inferior del hueso unguis. ¿Qué más? En la parte posterior con el etmoides se va a articular, ya lo hemos dicho, igual la cara interna, y la parte anterior esto es ya como una ayuda. Cuando usted les esté preguntando articulación o algo, sí. bueno, chicos, vamos a... ¿Me escuchan, no? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Un ratito antes de empezar, voy a poner a grabar la pantalla. ¿Será que me puede autorizar? Claro, claro, claro. Soy Marilyn Montenegro. Rosado. Rosado. A ver. Muy bien, entonces continuando con huesos de la cara, estábamos por hueso lagrimal. Ok, un repaso rapidito, no sé en cuál se entrecortó en la anterior vez en Google Meet, así que En el borde superior, inferior, posterior, ok, ya, lo voy a hacer un repaso rapidingo, ¿ya? Este hueso es un hueso par que se encuentra formando ya las paredes laterales ya de lo que es la fosa nasal y formando las paredes mediales de la cavidad orbital. Para su estudio tiene una cara externa y una cara interna que está detrás, obviamente no es algo significativo, así que solo mostramos la cara externa, ¿ya? La cara externa tiene esto que es la cresta lagrimal posterior, si ven el puntero, cresta lagrimal posterior, y me dividen simplemente a esta cara en dos porciones, superficie posterior y esta que viene a ser la superficie anterior, ¿ya? Esta cresta a nivel del borde inferior termina en esto que es conocido como amolus lagrimalis, ¿ya? O gancho lagrimal. Bien, tiene para su estudio un borde superior, ¿ya? Que se va a articular con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. ¿Se acuerdan, no? Esa apófisis orbitaria interna, igual había otra externa, ¿no? Llamada también cigomática. Bien, entonces con la interna se articula este borde superior. El borde inferior con la apófisis lacrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior con el hueso etmoides. El borde anterior, ¿ya? Con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso maxilar superior. ¿Ya? No es complicado, chicos, no es un trabalenguas. Si yo digo un borde anterior, se articula lógico con el opuesto, es decir, con el borde posterior. No sé si lo hago entender. A ver, un momento.
Entonces, borde anterior se articula con el borde posterior. Eso por el momento reténgalo en la cabeza. Si es anterior, ¿con quién se articula? O sea, con la parte del otro hueso que va a ser borde posterior. Si aquí fuese el borde posterior, fácilmente digo, se articula con el borde anterior, ¿no? De las masas laterales del hueso del etmoides. Lo mismo, ¿ya? Bien. Vamos ahora con los huesos nasales. Son dos que encontramos en la parte superior de las fosas nasales, ¿no? Para ser redundantes. Y para su estudio ya van a tener una cara anterior, la que está adelante, y la que está por detrás, que es conocida como cara posterior. La cara anterior simplemente aquí no se lo ve, pero tiene un orificio, ¿ya? Que es el foramen nasal. La parte anterior va a tener, si vemos la superficie, ¿ya? La parte superior es cóncavo, así, y convexo, ¿ya? Para que nunca se olviden, cuando ven una mujer embarazada, el abdomen está convexo, ¿ya? Eso, convexo, y lo opuesto es cóncavo, ¿ya? La cara posterior simplemente es rugoso, ¿ya? Y se va a articular con la espina nasal, que era del reborde órbito nasal o borde anterior del hueso frontal. Ya, eso ya lo hemos avanzado. Los bordes, ya dijimos, cara externa, cara interna. Ahora los bordes. Tiene un borde superior que se articula con la parte medial del hueso, del borde anterior del hueso frontal. El borde inferior se va a llegar a tener contacto luego con el cartílago, ¿ya? Y esto, que es el borde lateral, ¿con quién? ¿Qué hueso es este? El maxilar superior, ¿no? Se articula entonces con, ahorita vamos a estudiarlo, pero esto les adelanto, es la apófisis frontal del hueso maxilar superior. Fíjense que no es tanto en memoria. Casi todos los nombres de los huesos, las apófisis, todo tiene un porqué, o porque pasa una estructura o porque está en contacto con un hueso de ese mismo nombre, ¿no? Entonces esto se une al hueso frontal. Entonces, ¿cómo se llama? Apófisis frontal del hueso maxilar superior. Ya no se olviden eso. Bien. Y el borde medial, que se va a unir con el homónimo, con el homólogo, mejor dicho, y van a formar lo que es una fisura media, ¿no? Una sutura que es armónica, ¿ya? Que viene a ser sin artrosis, ¿no? La primera clase. Bien, ahora sí, vamos con el maxilar superior. De los huesos de la cara, el más complicadito, o los más complicados, está el maxilar superior, el palatino y creo que solo esos dos. Los demás no son complicados. Ya. Maxilar superior es un hueso par, ¿no? Que tiene una forma cuadrilátera. Entonces voy a tener una cara externa, que es esta, y de aquí se alcanza a ver esto ya. Esto viene a ser la cara interna. Bien. Entonces, la cara externa, ¿qué es lo que va a tener? Uno, esto, fíjense, a ver, un momento. Inferior, ya. Esto es la cara interna, chicos, ya. Esto es la cara interna. Y mejor nos vamos a basar en esta otra gráfica para que sea esto es la cara externa del maxilar superior y esto es la cara interna. Ahora sí, ya. Entonces, cara externa del maxilar superior, ya vamos a usar esta gráfica para entenderlo mejor. ¿Qué voy a tener? Eminencia canina, ya. Si recuerdan cuál es la disposición de los dientes, los 32 dientes, 16 en cada hemiarcada. Al centro, ¿qué están? Los incisivos, ¿no ven? Después vienen lo que son los caninos, luego viene el primer y segundo premolar, y luego viene el molar primero, segundo y tercero, con lo que llaman como la muela del juicio, ¿no? Ya. Entonces, a nivel del hueso canino, y ustedes si llegan a localizar el diente del canino, fíjense o palpen por encima que hay una eminencia. O sea, ustedes lo pueden estudiar todo esto con su mismo cuerpo, chicos, ¿ya? Hay la eminencia canina. Bien, ¿qué más?
Tenemos luego la fosita mirtiforme o fosita también incisiva, ¿ya? ¿Y por qué se llama incisiva? Porque está en relación con los dientes incisivos, ¿no? No hay mucha memoria ahí, lógica. ¿Y qué se inserta ahí? Se inserta un músculo llamado mirtiforme o también creo que en Rubier está con otro nombre como depresor del tabique nasal. Es el mismo músculo, ya les dije, solo cambia la literatura y por eso cambian los nombres. O se actualizan en todo caso los nombres. Bien, eso en la cara externa. Y lo más llamativo después viene a ser esto. Esto es llamado como apófisis, ¿ya? Apófisis cigomática, aquí está. También se llama apófisis piramidal del maxilar superior. Ahora sí, esto ya lo hemos avanzado. Fíjense, este es el hueso cigomático. Frontal ya lo hemos avanzado. En frontal decíamos que había una apófisis orbitaria interna y una apófisis orbitaria externa. Esa externa, ¿cuál era el otro nombre? Apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Por qué? Porque estaba en relación con el hueso cigomático. Ahora estamos avanzando maxilar superior. Les estoy diciendo que hay una apófisis y esa apófisis también se va a articular con el hueso cigomático. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Apófisis cigomática del hueso maxilar superior. ¿Ya? Siempre que digan las apófisis es la misma, el nombre no cambió, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que tiene que ponerle al nombre? El apellido. Aquí aclarar en todo caso que es del hueso frontal y aquí que es del hueso maxilar superior. Entonces, esta apófisis para su estudio tiene una cara superior, una cara anterior y esta que es la cara posterior. ¿Ya? ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ok. La cara superior también es llamada orbitaria. Ya forma la pared inferior de la órbita. Aquí estaría la órbita. Y esto es importante. A ver, primero va a haber un surco. ¿Ya? Ese surco, esto es el surco. ¿Ya? Solo que aquí no lo han terminado de graficar. Este es el surco y fíjense que desaparece. ¿Por qué? Porque ese surco se convierte luego en conducto y luego o desemboca o sale al exterior como agujero. ¿Ya? No sé con qué compararlo, chicos. A ver, es como que a una manguera o un tubo cualquiera le hagan un orificio, ¿ya? Pero no un orificio transversal, sino oblicuo. La primera parte es conocido como surco, luego como conducto y lo que sale ya para afuera, agujero. ¿Ya? ¿Cómo se llama acá en maxilar superior? Se lo conoce como surco infraorbitario, conducto infraorbitario y orificio infraorbitario. Y esto, ¿por qué es importante? Por el nervio. Aquí pasa un ramo, ¿ya? De lo que es el maxilar superior, ahí está, ¿ya? El nervio maxilar superior, que es rama del trigémino, ¿ok? Y ese, hasta acá se lo conoce como nervio maxilar superior. Y una vez que salga, ¿ya? Por el agujero, recién se conoce como nervio infraorbitario, ¿ok? Ya, solo eso aclararles. Espera, nos faltó dos caras. Ya, tenemos ya la cara superior, ya la cara anterior, entonces tenemos ahí recién tenemos el agujero infraorbitario, luego tenemos la fosita canina también, y en esa fosita canina se va a insertar otro músculo que es el elevador del labio superior. ¿Ya? Lo vamos a ver eso de los músculos ya en conjunto cuando avancemos músculos de la mímica, ¿ya? O músculos faciales. Y la cara posterior, ¿ok? Que esa forma parte de la fosa infratemporal. Si ustedes se acuerdan, acá está. Acá. Esto era la fosa temporal y lo que está por debajo es la fosa infratemporal. ¿Ya? Bien. Ok. Ahora sí. Vamos con la cara interna, ya que aquí pareció
la cara externa. Esto es solo un maxilar, no está en conjunto, ya. A ver, incisivo canino, este es el maxilar superior izquierdo, ya, izquierdo. Bien, esto es lo que más llama la atención. Esto es la apófisis palatina. Bien, esta apófisis palatina me va a dividir la cara interna en una porción superior nasal, ¿ya? Y una porción inferior bucal, ¿okay? Ahora, esta apófisis palatina para su estudio, ¿ya? Va a tener lo mismo, un borde posterior, ya el anterior no importa mucho acá, una cara superior que ya les dije es el piso de las fosas nasales y una cara inferior que es el techo de la cavidad bucal, como tal. Y un borde medial, que ese es el que vemos en este corte, ¿ya? Ese borde medial se articula con la apófisis palatina del otro maxilar superior, ¿ya? Y me van a formar en la parte anterior una cresta nasal, ¿ok? Cresta nasal o espina nasal también anterior, porque va a haber una posterior que aquí estaría formado por el hueso palatino, pero que en esta gráfica o en este esquema no está. Bien, en la porción nasal tenemos esto que está de rojo, que es el hiato maxilar, ¿ya? Y luego remarca esto, ¿ya? Las crestas, bueno, algunos le dicen crestas turbinales y otras le dicen cresta del cornete, ¿ya? Cualquiera es válido para mí, ¿ya? Tenemos una cresta turbinal superior, ¿ya? Y una cresta turbinal inferior como tal, ¿ya? La cresta turbinal inferior, como su nombre lo indica, es para el cornete nasal inferior, ¿ya? Y algo que me olvidé decir en hueso lagrimal, esa cresta lagrimal posterior junto con los huesos circundantes me van a formar parte, ¿ya?, del conducto lácrimo-muconasal. Y yo les di una tareita la anterior vez, o la anterior clase en todo caso. ¿Se acuerdan de etmoides, no ve? De la cara interna de las masas laterales, y ahí tenía cornete nasal superior, medio, inferior y los meatos, y les dije que averigüen qué desembocaba en cada uno, ¿ya? En el ático, ¿qué es lo que desembocaba? A ver, Daira Zabalaga, o quien sea puede responder igual. Creo que querían responder. Repite la pregunta, Auxi. Claro, ¿qué desembocan en los meatos nasales? Eso. Lo están googleando, ¿no? Por eso tarda. En el inferior el conducto lacrimomuconasal. Ya. En el superior las celdillas etmoidales anteriores. No. Ah, no, está bien. Sí. Ya, ¿qué más? Dije en el medio, diré, son las celdillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el... Ya, ibas bien. A ver, en el ático desemboca el seno esfenoidal. Espérenme, ya, ahora sí. En el ático desemboca el seno esfenoidal. Meato superior, hemiceldillas etmoidales posteriores. En el meato medio, hemiceldillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. Y en el meato inferior, conducto lacrimomuconasal. Ya. Lo preguntan, chicos, lo preguntan. Y la mnemotecnia no es nada complicado. Si se dan cuenta, va de posterior a anterior. Primero está el esfenoide, después viene el etmoide, después frontal y maxilar, ya, y luego viene el lacrimomuconasal. Ok. Ya sé dónde ver el chat. Ok. Así que pueden preguntar igual por el chat, si no tiene micrófono. Ok, este hueso, si bien les estoy explicando la configuración externa, ya les dije algo, ¿no? Seno frontal es esto, ¿ya? Es un hueco, para que me entiendan, es un hueco que vos, ¿cómo te puedo decir? En el hueso se ve así como tal,
creo que había una imagen donde se veía eso bien. Ahí está, así, un hueco. Mira, aquí se ve la cara externa. Y ven que aquí es como que no hay nada, ¿no? Y después recién viene esto que es el hueso del efenoide, que se llama la apófisis pterigoides, lo que viene a ser las conchas nasales inferiores, lo que viene a ser el borde, el proceso etmoidal, todo. Recién aquí están los huesos. Y de aquí a aquí hay un espacio, ¿se dan cuenta? Todo eso es un hueco, para que se entienda. Ese es el seno frontal. ¿Ya? Y los meatos están, si aquí ya dice proceso, es la apófisis unciforme, ¿ya? Que está en la cara interna de las masas laterales. Entonces ahí circundante ya están los meatos. Fíjense, eso es una comunicación, es como el paso de aire, para que se entienda. Yo creo que tal vez han escuchado ese problema de sinusitis. ¿Qué creen que significa eso? Cuando ustedes vean itis, en cualquier palabra, dermatitis, sinusitis, epidermitis, tendosinovitis, no sé, cualquier cosa que termine en itis significa inflamación. ¿Y inflamación dónde? En el seno. Y en este caso puede ser seno frontal, perdón, seno maxilar, seno frontal, lo que viene a ser ¿cómo se llama esto? Las hemiceldillas, el seno efenoidal, ¿ya? Son espacios que se pueden llegar a inflamar o llenarse de moco, para que se entienda. Entonces interrumpe ese flujo de aire normal como tal, ¿no? Y la persona puede tener cefalea, malestar, siente como una pesadez, dice, ¿no? En el rostro. Ya. Ok. Vamos a ir avanzando. ¿Qué más? Tenemos esto que es la apófisis frontal del hueso maxilar. Y para su estudio tiene un borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. ¿No? Ya se lo saben de memoria ustedes. En cualquier cosa que vean forma cuadrada, ya asimilen. Cara externa, cara interna, borde superior, inferior, anterior y posterior. Listo. El superior, ¿con quién se articula? ¿Ya? Se va a articular en una parte con el hueso lagrimal y en otra con el hueso plano del etmoides. ¿Ok? Si se acuerdan de esta imagen, acá, ¿ven? Ahí está la apófisis frontal, detrás ¿quién está? El lagrimal y luego el etmoide, ¿no? Por eso dice eso. Ya. El borde inferior, ya está de más decirlo, ¿no? Es alveolar. El borde posterior, espera, ahora sí. El borde posterior del hueso maxilar, con quien se va a articular, tiene una tuberosidad, ¿ya? En su parte superior se va a articular con el trígono del palatino. Ya vamos a estudiar ahorita palatino y vamos a ver que tiene apófisis orbitaria y apófisis efenoidal, ¿ya? Bueno, entonces en todo caso se articula con el palatino, ¿ya? Y en la parte ya inferior tiene, es rugoso y se va a articular con la apófisis piramidal del hueso palatino. Si ustedes recuerdan, efenoides les dije que tenía las patitas, ¿no ven? El murciélago, la mariposa, y esas patitas eran llamadas apófisis pterigoides, pero que al medio tenía un espacio donde se articulaba ¿con quién? Con la apófisis piramidal del hueso palatino. Igual esta parte posterior del maxilar superior, igual, ¿ya? Bien, de esta apófisis, ya la cara externa, ya le hemos dicho, tiene acá, sí, esto, ya, esto en todo caso, la cresta lagrimal anterior, ya, y en la cara interna, acá, va a formar parte de las fosas nasales y se encuentra la cresta turbinal superior, ya, cresta etmoidal, aquí lo dibujo un poco pequeño, ya, cresta etmoidal o cresta turbinal superior, y esta es la cresta de la concha que dice, o cresta del cornete inferior, también es llamada cresta turbinal inferior. ¿Ya? Esto se les puede hacer una pregunta complicada. Fíjense que la superior pertenece a la apófisis frontal y el otro a la cara interna, pero de la porción nasal, ¿no? Ahí puede haber un juego de preguntas. Claro que los dos están en la cara interna, ¿no? Bien, vamos avanzando. Hueso cigomático, es el hueso más fácil, así como parietal, igual lingüe era. Ya, para su estudio va a tener un ángulo superior, un ángulo posterior, un ángulo inferior y un ángulo anterior, ¿ya? El superior se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. El anterior y el inferior
se articula con la apófisis cigomática del maxilar superior y el posterior se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Entre ángulos va a tener borde. Este borde, si está entre el ángulo superior y anterior, se va a llamar ángulo antero-superior. Lo mismo los cuatro, ¿ya? En todo caso, el antero-superior está formando el reborde orbitario de la cavidad orbitaria como tal. El antero inferior está articulándose con la apófisis cigomática del maxilar superior. El antero posterior está formando parte de la fosa infratemporal, ¿no? Y el antero superior tiene esto que es la apófisis marginal y aparte forma parte de la fosa temporal, ¿ya? ¿Qué más? En esto que es la cara externa, vamos a ver si hay uno de la cara interna. Lo vi en alguna lámina. Ya, igual. La cara externa tiene esto que es el agujero cigomático facial, ¿ya? Hay otros dos más, ¿ya? Pero en este caso, en esta cara está el cigomático facial. En la cara interna estaría el cigomático temporal, ¿ya? Y aquí en relación... Ya, un rato se fue el internet, no se me es inestable. Ya. Y aquí tiene una apófisis orbitaria en la cara interna y a ese nivel se encuentra el agujero cigomático orbitario. Entonces, ¿cuáles son los tres orificios del hueso cigomático? Está el agujero cigomático orbitario, cigomático facial y cigomático temporal. ¿Ok? ¿Qué pasa por ahí? Vasos y nervios del mismo nombre. Y aquí vamos con el hueso palatino. Esperen un ratito. Vamos con hueso palatino. Igual, es un hueso par, ahora no se confundan, es todo lo que está de rojo. Así como lo ven que no tiene forma, parece, no sé, no parece nada inclusive. Es así, como tal, ya, y es muy delgadito, es una cosa chiquitita. Ya todavía el maxilar es grande. Pues, ya que... Entonces, no se confundan, esto era maxilar, así que nada que ver. Esto, ya, hueso palatino. Hueso palatino tiene forma de L. Siempre digo eso. ¿Por qué? Porque tiene una lámina horizontal y una lámina vertical. Ya la horizontal está cortada. Igual que la apófisis palatina. Ya, vamos a empezar con la lámina vertical, que es la que más tiene. Así como la ven que pareciera nada, pues tiene algo. Lo mismo, como en todos los huesos, tiene cara interna, cara externa, borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Eso ya de común rezo. Entonces, la cara interna ya tiene las famosas crestas del etmoide, crestas de la concha, crestas turbinales, como quieran llamar. Ya tiene una cresta turbinal superior, que es esta, y una inferior. Ya aquí le puso cresta de la concha. ¿Ves? Es que a los cornetes también le dicen conchas. Ya concha superior, media, inferior. Saben que solo es la media y la inferior que se están articulando, ¿no? La superior, no, ahí queda cornete medio, ¿no? ¿Alguien hablaba? ¿Lo puede repetir? A mí yo decía que ellas se articulan con el cornete medio o inferior. Y a ver, un rato que le aumento el volumen. Ah, no, espérame un ratito, ya sé qué pasó, porque no escucho. Ya, a ver ahora. Exactamente. Ya, no sé si es una duda o una aclaración, pero a ver. Esto es la lámina vertical, cara interna de la lámina vertical del hueso palatino.
Ahora, esta tiene una cresta turbinal superior que se articula con el extremo posterior del cornete nasal medio, ¿ya? Porque el extremo anterior se articula igual con la cresta turbinal superior que se encontraba en la cara interna de la apófisis frontal del maxilar superior. Ahora, esta cresta turbinal inferior articula con el extremo posterior del cornete nasal inferior, que es un hueso propio de la cara, ahorita lo vamos a estudiar, y el extremo anterior se articula con la cresta turbinal inferior que se encontraba en la cara interna de la porción nasal del maxilar superior. No sé si aclaré o los chipé más todavía. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O alguna duda? Ya. Esto es una cara interna, ¿ya? Lo que está de rojo es el hueso palatino. Esto es el hueso maxilar superior. En ambos, ¿ya? Para no ser muy redundante, hay las crestas turbinales. Superior, este es el maxilar superior, y esta es la cresta turbinal superior del palatino. Y lo mismo hay una inferior en el palatino y otra en el maxilar superior. Ahora, las superiores es para articularse con el cornete nasal medio. Las inferiores es para articularse con el cornete nasal inferior. ¿Se entendió ahora? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué más hay? Tiene lo que es la apófisis piramidal, que no se nota mucho por esta cara, ¿ya? Pero es como que, ¿cómo les podría decir? Aquí hay como una coloración distinta, ¿ya? Es una eminencia, es una prolongación, eso creo que es el término, es una prolongación del hueso hacia adelante, o en este caso hacia atrás, ya en la parte posterior. Recuerden que esto es anterior y esto es posterior, ¿ya? Entonces hacia la parte posterior una prolongación, y esa es la que se une con las apófisis pterigoides, ¿no? Del hueso maxilar superior. Ya, ahora sí. Bien, estábamos entonces cara interna, ya la apófisis piramidal que se une con las láminas internas de las apófisis pterigoides del hueso efenoide. ¿Qué más? La cara externa. Vamos a ver si hay una lámina de eso. Fíjense, esta es la concha media, ¿ya? O el cornete nasal medio, y este es el inferior. Y fíjense, este es el hueco que les decía, el seno efenoidal, ¿ya? Y acá están las apófisis pterigoides. Por tanto, esto es el hueso palatino, su lámina vertical. Y esto que ya no tiene color es la apófisis, mejor dicho, su lámina horizontal. La cara externa, ¿ya? De esta lámina vertical, también llamada cara maxilar, presenta 4 segmentos, ¿ya? Esto en el hueso como tal no se lo ve, es algo más un poco teórico, ¿ya? Uno, que es el segmento sinusal. ¿Por qué? Porque cubre parte de lo que es el seno maxilar, ¿ya? El segmento maxilar como tal, que se articula porque está articulado con el maxilar, obviamente. Y después hay el segmento interpterigomaxilar y luego el segmento pterigoideo. Ya, a ver. Este es el segmento pterigoideo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se articula con las apófisis pterigoides. Luego estaba el segmento maxilar, porque se articulaba con el hueso maxilar. Y entre el segmento maxilar y pterigoideo se encuentra el interpterigomaxilar. ¿Ya? Para que no sea mucha memoria. Y el último, o el más anterior, es el segmento sinusal.
¿ya? Esos son los 4 segmentos de la cara externa de la lámina vertical del hueso palatino. Bien, ahora ya están las dos caras, vamos con los bordes. Tiene un borde superior, que aquí ya se fijan, tiene 2 apófisis, ¿ya? Una que es la apófisis orbitaria, que es aquí orbital process, apófisis orbitaria, y esta que es la apófisis esfenoidal. Y entre las dos apófisis tenemos la escotadura esfenopalatina, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasan vasos esfenopalatinos. Bien, ¿qué más? Tiene un borde inferior que es el que se une o se articula con su porción horizontal. Tiene un borde anterior que cubre, ¿no? Parte también este orificio que es el introito maxilar, le dicen también, o aquí como seno maxilar. Y tiene un borde posterior, ya que ya les dije, ¿no? Con la apófisis piramidal estarían uniéndose con la lámina interna de las apófisis pterigoides. Ok, bien, eso es lámina vertical. La lámina horizontal tiene igual una cara superior que es nasal, una cara inferior que es palatina, ¿ya? Y tiene bordes, ¿ya? Un borde medial que al unirse con su homólogo me van a formar la espina nasal posterior. ¿Se acuerdan, no ve? Cuando se unía la apófisis palatina del maxilar superior era la espina nasal anterior, ahora se formó la posterior, ¿ya? Y entre la anterior y la posterior va a estar el hueso del pómulo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué más? Un borde anterior que se está uniendo con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior y van a formar parte de la sutura cruciforme. Tarea para ustedes, cómo se forma la sutura cruciforme. Y un borde posterior que es libre, ¿ya? Un borde posterior que es libre. Ya. Bien, vamos con el cornete nasal inferior. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se forma la sutura cruciforme? Así como cruz, es una cruz, ¿ya? ¿Cómo se forma esa sutura cruciforme? Chicos, estas preguntas creo que no la van a encontrar en internet, así que es a leer el libro nomás. Un momento, chicos, a ver, me está saliendo. Ajá, abringa, ya, un ratito, por favor. Chicos, esto se va a cortar cualquier rato, ya mejor ingresemos al otro. Ya. Bien, chicos, regresamos. Se cortó el tiempo en la anterior. ¿Se ve la pantalla? Ok, estamos cansaditos ya, ¿no? Esas voces. Ya, vamos, ya estamos terminando ya. Cornete nasal inferior, ¿ok? Va a tener esto que es su cara interna y la que está por debajo va a ser su cara externa. La interna está formando, ya sabemos, parte de las fosas nasales. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ya. Y la cara externa forma parte del meato inferior. ¿Ok? Bien. Tiene un borde inferior, es libre, no hay nada que decir. Y tiene un borde superior que ahí, ahora sí, ahí tiene esto que era el extremo posterior y esto que es el extremo anterior. Esta turbinal inferior, ¿ya? Inferior. Y
igual cresta turbinal inferior, pero de la lámina vertical del hueso palatino, y en este caso de la porción nasal o la cara interna de la porción nasal del hueso maxilar superior. En su borde superior tiene apófisis, ya, una que viene a ser la apófisis lagrimal porque se está uniendo con el hueso lagrimal, ya. Luego viene la apófisis maxilar, que es la que cubre en mayor parte al seno maxilar, y finalmente la apófisis etmoidal, ya, que es la que se articula con la apófisis unciforme, que aquí no lo veo, ya, con la apófisis unciforme de la cara interna de las masas laterales del hueso etmoide, ya, y simplemente eso, ya, cornete nasal inferior, poquito. Hueso del Vomer tiene es cuadrilátero, está en la línea media, esta forma, ya, y dice parte posterior inferior del tabique de las fosas nasales y caras palatales. Tiene dos caras laterales donde va a pasar los vasos nasopalatinos, ya, y lo más importante, los bordes. Tiene un borde superior que se está uniendo con la cresta efenoidal inferior del cuerpo del hueso efenoide, ya. Tiene un borde inferior que se une con las crestas nasales. Recuerden, había una espina nasal anterior y otra posterior. Se une con ambas. ¿Ok? Se está uniendo con ambas. Ya. ¿Qué más? Tiene un borde anterior que en la parte superior se está uniendo con ¿quién? ¿Se acuerdan? A ver. Esta era la lámina perpendicular del hueso etmoide, que tenía igual bordes. Ya, este era el borde posterior inferior, posterior superior, antero superior, ¿ya? Entonces, con el borde posterior inferior se está uniendo el borde anterior en su segmento superior del hueso del Vomer. Y en su segmento inferior se va a unir con el cartílago, ¿ya? Del tabique nasal, ¿no? Que aquí completaría. Bien, y el borde posterior simplemente forma el límite medio de las coanas. Otra tarea para ustedes. ¿Cómo se forman las coanas? ¿Qué son las coanas? ¿Ya? ¿Qué más? Y la mandíbula. ¿Ya? La mandíbula va a tener... ¿cuántos huesos nos faltan? Mandíbula, listo, es el último. Es el último. Es un hueso impar, ¿ya? Que para su estudio vamos a tener un cuerpo y lo que son las ramas mandibulares, ¿ya? O otros le dicen ramas ascendentes. Esto, las ramas ascendentes, y esto el cuerpo, ¿ya? El cuerpo como tal tiene forma de herradura, tiene una cara anterior donde tiene la sínfisis mentoniana, ¿ya? Al medio, la protuberancia mentoniana, tiene el agujero mentoniano, tiene la línea oblicua externa. Y la cara interna, que no la muestra lamentablemente, no la muestra, ya. Creo que en la cavidad bucal puede ser que la encuentre, no, ya. La cara interna tiene lo que son las apófisis geni en la parte media, tiene la línea, ¿cómo? ¿Alguien estaba hablando? Ya, para la grabación. Ok, espera, ahí está. Y ya. Permitir. A ver, ¿por qué no me sale? ¿Volví a hablar, Mari? ¿Podés decir algo? A ver, ahí está. Espera. Ya. No te salga donde dice permitir grabar. Ya está, creo. Ok. Bien. Entonces, ok. Ya. La cara posterior, les decía, en la parte media tiene lo que son las apófisis geni. Luego tiene, a partir de ella sale así como esta línea oblicua. En la parte interna, a esa misma altura, está la línea miloioidea, ¿ya? Por encima de eso se encuentra la fosita sublingual y por debajo de eso la fosita submandibular, ¿ya? Las apófisis geni son dos, ¿ya?
Son 4, 2 arriba, 2 abajo, por lo general. Ya no es absoluto, obviamente, va a variar en cada persona. Las superiores es para el músculo genio-gloso, las inferiores para el músculo genio-ioideo, ¿ya? Igual en los músculos es así como los huesos. Si digo genio-gloso, ¿por qué? Porque va de las apófisis geni del hueso maxilar inferior hacia la lengua, ¿ya? Y genio-ioideo, ¿por qué? Porque va de la apófisis geni de la mandíbula a el hueso ioides, ¿ya? Entonces ahí ya está. Bien, las ramas ascendentes como tal tienen una cara externa, ¿ya? Que se va a insertar, mejor dicho, se va a insertar con el músculo macetero, ¿ya? La cara interna se va a insertar el pterigoideo interno, ¿ya? Y los bordes, ya el borde inferior y posterior no hay mucho que decir. El anterior sí que tiene 2 crestas que se van hay una cresta, ¿ya? Y son 2, y en medio de esas 2 está una fosa, que es la fosa buccinatriz, ¿ya? Donde va a alojar a este músculo, que es el músculo buccinador, es el músculo del silbido, que te permite silbar. Ya, eso en la parte anterior, ¿ya? En la parte superior tenemos esto que es la apófisis coronoide, ¿ya? Donde a forma de corona se va a insertar el músculo temporal. Y tenemos esto que es la apófisis condilar, ¿ya? Donde a nivel del cuello, en la parte un poco más interna, a nivel del cuello se inserta el músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Y este cóndilo se corresponde a la fosa glenoidea, ¿se acuerdan? De la cara, de la porción de hueso temporal, ¿ya? Del hueso temporal, ¿se acuerdan? Había la apófisis cigomática, ¿no? Y había una porción glenoidea que tenía una parte articular, ¿ya? Y otra no articular. No sé si se acuerdan, ¿ya? Entonces con eso forma la articulación ATM, articulación temporomandibular. Y creo que con eso concluiríamos, chicos. No sé si tienen alguna duda. Nos falta agujeros de base de cráneo, ¿ya? ¿Les parece si lo dejamos ya para la otra clase, para no hacerlo muy pesado y tengan tiempito también de leerlo? Ya no dan más, ¿no? Ya. Ok. Igual yo, chicos. Así es medicina. Por lo menos ahora